El Señor les bendiga en esta noche a todos los hermanos. Queremos saludarlos a todos en esta hora, darles una cordial bienvenida a todos a este culto de enseñanza de la palabra del Señor. Especialmente quiero saludar a todos mis hermanos allá en Salgar. Saludo a la hermana Amparo Arboleda. Saludamos a todos los hermanos, a Roger también que en esta noche nos saluda. a, a la hermana Blanca Nubia Vélez, que también se une con nosotros en esta noche. A todos los hermanos, de verdad, queremos saludarles en el amor del Señor, queremos darles una cordial bienvenida a este propósito. Saben que no nos detenemos, que seguimos adelante, hermanos, que el propósito de Dios no se detiene, así que la iglesia del Señor tampoco se detiene. Por eso, mis amados hermanos, estamos en esta hora precisamente rindiéndole culto a nuestro Dios, tributándole a él alabanza y también participando del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Saludo a los hermanos también que vía WhatsApp nos envían sus peticiones, nos envían sus mensajes de ánimo, de aliento, que el Señor le recompense a todos por ese esfuerzo, por ese maravilloso espíritu, hermano, que les mantiene todavía firmes en este camino. Así que, hermano, qué bueno poder compartir con ustedes de verdad en esta hora a través de este medio, la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a todos en esta noche para que me acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Yo les voy a invitar, mis amados hermanos, para que estemos leyendo allí desde el versículo 3 hasta el versículo 6 de la palabra del Señor. Hace poco meditamos también en este capítulo. El domingo pasado estuvimos viendo un tema de allí y esta noche estaremos meditando nuevamente en este pasaje tan especial que marcó la vida de aquella familia, la familia de Marta, María y Lázaro. Pero vamos a hablar de un tema bastante controversial en nuestros días, un tema del cual debemos aprender mucho todos nosotros que por la gracia del Señor le hemos conocido y que militamos en este camino. Así que tome una actitud reverente. Si me quiere acompañar allá desde su hogar, tomando las Sagradas Escrituras, entonces vamos a leer capítulo 12 del Evangelio de Juan, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, de la siguiente manera. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Hasta ahí la palabra del Señor, la lectura de la palabra. Vamos a orar en esta noche, amados hermanos, para que el Señor continúe en medio de nuestras vidas, que además también a través de su palabra seamos edificados y que esta enseñanza, hermano, de verdad sea de aprovechamiento para cada uno de nosotros. Así que oremos, hermanos. Padre eterno, que estás en los cielos, en esta noche nuevamente queremos expresar nuestra gratitud, expresarte nuestra alabanza y también rendir nuestro corazón, Señor. Yo te doy gracias por todos estos hermanos que cada día se unen en este propósito a través de este medio, donde podemos meditar en tu palabra, donde podemos elevar nuestras plegarias delante de tu presencia, Señor. Yo te alabo por el esfuerzo que tu pueblo ha hecho. Te bendigo
por ese espíritu, Señor, de entrega, de fortaleza que tu pueblo ha mantenido hasta este tiempo, que no ha dejado de luchar, que no ha cesado, Señor, de mantenerse firme en el propósito, Señor, de continuar esta carrera. Señor, en esta noche te rogamos, por favor, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Permítanos que esta enseñanza trate con lo profundo de nuestro corazón, Señor, que todos seamos edificados de una manera amplia y oportuna, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, les decía que quiero que en esta noche toquemos un tema bastante controversial, un tema del cual a veces poco se habla, porque de pronto cuando se aborda o se habla este tema se hace desde un punto de vista más bien sintiendo otra serie de situaciones en nuestro corazón. Y quiero que hablemos acerca de en medio de la crítica, en medio de la crítica. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué surge en nuestra vida? ¿Verdad? Cuando somos criticados o también cuando usted y yo criticamos. Definamos la palabra criticar. Considero que es una buena manera de empezar. Criticar es expresar opiniones o juicios acerca de algo o de alguien, ¿sí? Vivimos en una época donde se lucha por la libre expresión, donde se cuestionan aquellos gobiernos, aquellos países donde se ha perdido esa libertad de expresión. Ahora, lo que debemos cuidar, amados hermanos, es que aunque tengamos esa libertad para expresarnos, para decir lo que sentimos, también debemos tener cuidado qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos y de qué manera lo expresamos. Entonces, todos en algún momento de nuestra existencia hemos criticado a otros y también hemos sido criticados igualmente por otras personas. Ahora, debemos tener en cuenta que la crítica puede generar dos cosas, ¿sí? Una puede ser una respuesta positiva hacia ese momento que vivimos donde somos criticados, cuestionados o donde se pone en tela de juicio lo que decimos o lo que hacemos. O puede ser también que se genere en nosotros una respuesta negativa. ¿Qué piensa usted en esta noche? Usted que ha pasado también por esos momentos donde de pronto le han calumniado, donde de pronto le han tendido una trampa, ¿verdad? Donde tal vez usted se ha dado cuenta que se han dicho, hablado cosas acerca de usted que no corresponden, que no son reales, ¿sí? ¿Cuántas veces eso ha causado tristeza, enojo en su corazón o en mi corazón? Ahora, si vamos a la Biblia, nos encontramos que la mayoría de los hombres de Dios fueron criticados fuertemente y sin misericordia desde todo punto de vista. Nosotros encontramos, por ejemplo, a un José criticado abiertamente por sus hermanos hasta el punto de aborrecerle. Nosotros encontramos a Moisés criticado también por aquel pueblo con el cual tuvo que lidiar por tantos años. Encontramos personas como el rey David, cuestionado también por sus propios hermanos, ¿verdad? Por su familia, y así tantos personajes bíblicos que encontramos y que aún nuestro Señor Jesucristo, hermano, no fue ajeno a tener que padecer la crítica, el cuestionamiento. Ahora, lastimosamente, en la mayoría de los casos, nuestra respuesta frente a la crítica suele ser negativa, ¿verdad? Y nos afecta tanto que llegamos al punto tal vez de amargarnos y de responder con una actitud irritable hacia los demás.
y de perder esa calidad de vida, esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Porque ha llegado la crítica a nosotros, tal vez en un momento donde no hemos alcanzado cierto nivel de madurez espiritual, hermano. Y esto tiene que ver mucho también con su madurez espiritual, tiene también que ver con la seguridad de lo que Dios le ha llamado a hacer a usted y a mí también, y la posición que nosotros los creyentes ocupamos delante de la presencia del Señor por su gracia. Entonces, he tomado este pasaje nuevamente, hermanos, porque hablábamos, por ejemplo, el domingo que mientras Marta servía a la mesa, donde Lázaro estaba sentado con los invitados, usted ve que no hubo nada normal. Fue precisamente en el momento que María trajo aquel perfume, dice, de nardo puro, y lo derramó a los pies del Señor y con sus cabellos enjugó sus pies, que se levantó entonces una crítica que tal vez no se centró en ella, pero sí aparentemente en lo que se hizo, en lo que ella hizo, porque dice el versículo 4 que Judas, uno de los discípulos, y dice el escritor, el que le había de entregar, inmediatamente protestó. ¿Y cuál fue su protesta? Decir que lo que se había hecho era un desperdicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él calculó el valor de este perfume tan costoso y entonces él dijo, con esto se hubiera podido haber hecho algo mejor. Ejemplo, ayudar a los pobres, a los necesitados. Preguntémonos por un momento, ¿será que era una mala manera de actuar o de proceder de Judas? Por supuesto que no. Estaba bien pensar en los necesitados, está bien pensar en los necesitados, hermano. Salvo que el escritor dice en el versículo 6 que no era, que había surgido esta expresión en Judas porque estaba muy preocupado de los pobres, de los necesitados, sino porque de alguna manera su condición y su conciencia juzgaban su proceder también, lo que este hombre hacía. Y también, amados hermanos, porque según el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, el versículo 4 dice que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Sí? Mire esto, amados hermanos, cómo a veces pasamos de ser una inspiración, de ser bendición por lo que se hace, por lo que se sirve en el propósito de Dios, para convertirnos casi que en alguien que amarga la vida de otros y que los hace llegar hasta ese punto, mano, de sentir envidia a causa de las obras, a causa del trabajo que se hace con excelencia. No es difícil notar lo que acabamos de ver en Judas, ¿sí? A nadie se le había pasado por la mente hacer esto que hizo esta mujer, amados hermanos. Pero notemos que el Señor de alguna manera elogia la tarea de esta mujer, porque Él les dice en el versículo 7, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Sí, o sea que fue algo que fue agradable delante de la presencia del Señor. Entonces vamos dejando esta parte que tomamos como inicio para basarnos en tratar este tema, amados hermanos, que les decía de verdad es controversial, ¿verdad? Porque creo que a ninguno nos agrada la crítica, ¿verdad? Que a ninguno nos agrada que tal vez nos estén cuestionando, ¿verdad? Por lo que hacemos, por lo que decimos. Ahora, mire, hermano, que siempre vamos a enfrentar ser cuestionados, ¿sí? Y debemos actuar, o así actuemos correctamente o incorrectamente, más bien es el punto, siempre vamos a ser criticados. Es decir,
que si usted, y seguramente usted lo ha vivido, lo ha experimentado allá en su casa, por ejemplo, cuando usted conoció al Señor, cuando se identificó como un creyente, seguramente recibió críticas de su familia y tal vez usted se preguntó, pero ¿por qué ahora que quiero hacer las cosas bien pasan todas estas cosas? Porque siempre enfrentaremos la crítica o ser cuestionados, hagamos las cosas correctamente o las hagamos incorrectamente, hermano. Entonces, existen tres posiciones en este punto, hermano. Mire, existe quienes hacen críticas constructivas. Algunas personas dicen, y eso es muy personal, se lo quiero dejar a libre escrutinio, allá usted, que hay críticas constructivas. Bueno, en el buen sentido de la palabra puede ser que sí, porque si estoy cometiendo un error y alguien cuestiona, puede ser que esa crítica, ese cuestionamiento me ayude a enderezar y a corregir eso que estoy haciendo mal, aunque en el momento me desagrade, ¿sí? Existen las críticas negativas y a la vez nocivas, ¿sí? Que se levantan en contra de la persona y que quien las hace no busca precisamente el bien o que la persona se corrija, sino que se levanta con esa fuerza de querer dañar, de querer destruir a esa persona, ¿sí? Entonces, reitero, ninguno estamos libres, ningunos, buenos, malos, todos hemos vivido esta experiencia y la vamos a vivir, ¿sí? Pero también existe otro punto y es que hay quienes su naturaleza por excelencia es criticar. Sí, amados hermanos, y con eso nosotros debemos aprender a lidiar, hermano. Entonces, mire que debemos aprender, esta es una lección que debemos aprender, que si uno quiere hacer cosas grandes para Dios, siempre habrá alguien que no quiera participar, hermano. Se lo quiero volver a repetir. Cada vez que usted y yo vayamos a emprender cosas grandes para Dios, también habrá quienes no quieren participar. Y es algo normal. No es algo, hermano, que se convierte en una obligación, ¿verdad? De que todas las personas deben estar de acuerdo con mis opiniones o con lo que voy a hacer, con una decisión que vaya a tomar, con algo que me he propuesto lograr. Encontramos toda clase de críticas y de cuestionamientos, ¿sí? Esta experiencia la vivió el pueblo cuando regresó del cautiverio y comenzaron a edificar los muros en el tiempo de Nehemías. Yo quiero que me acompañe al libro de Nehemías en el capítulo 4, amado hermano, porque mire que allí el pueblo se había propuesto edificar el muro. Era una tarea honrosa, agradable a Dios, era el propósito del pueblo, nuevamente reconstruir su ciudad. Entonces ahí en el capítulo 4 del libro de Nehemías, si leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3, nos damos cuenta cómo los enemigos inmediatamente, cuando ellos vieron que estaban edificando el muro, dice, se enojaron, se encolerizaron, se enfurecieron en gran manera e hicieron escarnio de los judíos. Y el versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, Sanbalat, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire la manera de dirigirse a estas personas, llamándolos débiles. Y dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Es decir, que Sanbalat conocía el trabajo que se hacía en la casa de Dios. Y dice, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Es decir, que era como una manera irónica de cuestionar, de criticar el trabajo que ellos estaban haciendo con tanto esfuerzo. Ahora el versículo 3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita, ¿sí? Se sumó otro, dice, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Entonces, mire todo lo que se conjuga aquí. Mientras unos quieren trabajar y edificar,
Otros hacen burla, hacen críticas, cuestionan, todo eso lo vemos ahí, ¿sí? En vez de ellos participar y unirse, pues lo que hacen es tratar de detener lo que ellos querían lograr. Ahora, el versículo 7 y 8, para no extendernos mucho aquí porque necesitamos desarrollar el tema hasta el final, dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. Mire que el trabajo de esta gente era restaurar, era reparar, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Dice, se encolerizaron mucho. Cosa tremenda, hermano. Lo que leímos ahora en Eclesiastés, que todo trabajo y obra con excelencia despierta la envidia del hombre muchas veces sobre su prójimo. Versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora, con más detenimiento usted puede leer este capítulo 4 en su casa y usted notará que la posición que tomó Nehemías, que era el líder para este momento, el gobernador, fue orar y animar al pueblo, alentarlo nuevamente y tomar medidas de precaución sobre sus enemigos. ¿Y sabe qué fue lo que más enardeció en ira, en cólera a sus enemigos? Que ellos nunca se detuvieron y que si se detuvieron por un momento, era como si se les hubiera dado una infusión de aliento cuando Nehemías oró a Dios y tomó las medidas necesarias, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos tomar una posición afirmativa, positiva, frente a las críticas, como sea que vengan, críticas en el sentido aparentemente constructivas o críticas negativas, ¿sí? Ya vamos a ir mirando un poco más acerca de esto, hermano. Es un tema muy amplio. Estaremos solamente desarrollando una parte, pero quiero decirle, hermano, que mientras preparaba la enseñanza, de verdad, uno logra notar todas las áreas que abarca este tema. Ahora, existen dos tipos de personas que son propensas a recibir críticas continuamente. Y yo le voy a nombrar esos dos tipos de personas. Los primeros son los líderes o quienes hacen el trabajo, quienes se esfuerzan, quienes quieren hacer las cosas bien hechas. Es el foco de atracción, es el foco de atención. Quienes están al frente, quienes emprenden una labor, quienes han sido llamados. Por eso usted ve que en las empresas, sobre quien más recae la crítica, la murmuración y todo cuanto venga y suba a la mente de un hombre y salga por sus labios, es hacia el empleador, hacia el supervisor, hacia todo lo que represente, ¿verdad? Esa figura de autoridad. Y no estoy diciendo que aunque actúen incorrectamente, entonces justifiquemos esto. No estamos refiriéndonos a ese punto. Quiero resaltar entonces que la crítica y el cuestionamiento siempre se encamina en contra de aquellos que quieren hacer algo, contra aquellos que quieren hacer algo, amado hermano. Ahora, yo le voy a plantear a usted algo. Usted quiere ser una persona que quiere evitar a toda costa la crítica, que lo cuestionen, que hablen de usted a sus espaldas. Entonces, no diga nada, no haga nada, ¿sí? Y no se comprometa con ninguna causa. Ese es el secreto. Usted ahí no va a recibir críticas ni cuestionamientos, ¿sí? Pero si usted decide hacer algo, ser alguien, encaminarse en una causa, es más, si usted en algún momento Dios lo promueve a un lugar dentro de la obra de privilegio, un liderazgo, colaborar, servir, ser reconocido, usted debe entender que uno de los costos de eso es
la crítica. Eso es algo que siempre va a acompañar a los líderes, a los colaboradores, a todos aquellos que quieren trabajar en pro de la obra del Señor o que ejercen una labor social o en muchas áreas. Usted no ve cómo se hace fácil para muchos criticar al gobierno, criticar a quienes están en esos lugares, porque a veces quien critica no se pone en los zapatos del otro. Sí, le es fácil. Hay un dicho que de pronto no es el más bonito, pero más o menos dice de la siguiente manera, que, que hay a quienes se les hace fácil torear los toros desde la barrera, es decir, que no están en la arena, desde las gradas es fácil, ¿sí? Y a veces, hermano, mientras nosotros no estamos viviendo en los zapatos de otras personas, así se equivoquen, es fácil cuestionarlos y criticarlos, amados hermanos. Pero yo quiero decirle en esta noche, si usted está dispuesto a ir en contra de la corriente, estará en una posición vulnerable, así que puede esperar que le critique. En el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo estar dispuesto a ir en contra de la corriente siendo un rebelde, siendo un desobediente, no, ni más faltaba, amados hermanos, no, en el buen sentido. Es decir, si Dios lo llama y usted entiende el propósito y se encamina, hermano, usted estará yendo en contra de la corriente de muchos, ¿sí? Porque tal vez muchos van a comenzar a cuestionarlo a usted, a decirle, mire, usted es el que siempre quiere estar figurando aquí. Usted lo hace para que Julano lo tenga en cuenta. Ah, es que usted es el que todo lo hace aquí, ¿verdad? Hermano, a eso se enfrenta cualquiera que quiere servir o que está siendo acomedido o que está puesto por Dios en alguna labor. O sea, eso es algo que siempre vamos a tener que vivir en carne propia, hermano. Entonces, a usted, amado hermano, que es líder, que es colaborador, que sirve, o usted que es una persona que le gusta hacer las cosas bien hechas, que usted es de esas personas que dice, yo hago las cosas bien hechas o no las hago, ¿sí? Usted cuando asume esa posición debe entender que siempre va a correr ese problema de recibir crítica, amado hermano. Hay otro grupo de personas que son el centro de la crítica, que son el foco de la crítica. Y esas personas son las que dentro de las iglesias o dentro de la iglesia del Señor más bien quieren vivir, se comprometen a vivir un estilo de vida piadosa, ¿sí? Honrando al Señor, honrando su palabra, ¿sí? Siempre esa persona o esas personas serán el centro de atención de enemigos gratuitos. ¿Y sabe por qué? Porque lastimosamente a estas personas se les tildará de fanáticos, de legalistas, de extremistas. Y yo quiero dejar mi posición muy en claro porque no estoy hablando acerca de temas ni de cuestiones doctrinales, ni refiriéndome a temas exteriores, ni en el sentido de atavíos, ni de vestidos, ni de estas cosas. ¿Sí? Estoy hablando de aquellas personas que quieren agradar a Dios, que quieren vivir para Dios y que generan cambios, hermano. Sí, generan cambios aún en la sociedad, porque mucha gente ve atractivo que muchas de esas personas quieren vivir una vida de verdad, siendo sinceros, apartados del mal, honrando a Dios, viviendo el evangelio de la manera como Dios espera que vivamos nosotros. Usted recuerda que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 12 de su segunda carta, que los que quieren vivir piadosamente vivirán persecución, hermano, o padecerán más bien persecución, estarán sujetos a tener que padecer todas estas situaciones, la crítica,
¿verdad? Donde muchos les dicen, entonces usted es el único que se va a salvar, entonces usted es el único que es santo, entonces usted es el único que porque cree que vive de esa manera, entonces es toda esa clase de cosas y hasta peores, hermano. Sí, hasta cosas peores uno alcanza a escuchar y no a veces de gente extraña, gente de la misma familia, inclusive gente de adentro de la misma iglesia, usted se los encuentra tratando lastimosamente de hacerle la guerra. ¿Sí? Puede ser el instrumento que Dios está utilizando para tratar algún área en su vida o en mi vida. También debemos mirarlo desde ese punto de vista, amados hermanos. Así que la pregunta que podemos hacernos en esta hora es, hermano, eh, ¿cómo puedo aprender a enfrentar las críticas? ¿Sí? Entonces, si las críticas son algo casi que normal, con lo que voy a aprender a convivir, mientras trato de agradar a Dios, mientras ejerzo el trabajo dentro de la obra de Dios, entonces, ¿cómo puedo aprender a enfrentar esta serie de situaciones? Vamos a mirar algunas sugerencias, ¿sí? Cuando enfrentamos esa crítica, cuando somos cuestionados, ¿verdad? Cuando tomamos esa posición de emprender algo, de, de ir hacia adelante, de lograr llegar a la meta, ¿verdad? Cosa que muchos no quieren, nos veremos enfrentados a la corriente muchas veces de este mundo y al ataque de muchos sectores, aún de la iglesia del Señor, amados hermanos. Entonces, con este punto terminamos, ¿sí? Todo debemos mirarlo, o más bien todo nos afectará para bien o para mal, de la manera como lo recibamos y como nosotros lo veamos, ¿sí? Ya veíamos al principio que la crítica en nosotros puede causar dos maneras de actuar. La manera positiva, ¿sí? Por fuerte que parezca, o la manera negativa, que es la más común. Usted ve problemas dentro de las familias, usted ve problemas dentro de las empresas, usted ve problemas dentro de la iglesia del Señor, precisamente por esto, porque viene la crítica, nos afecta sobremanera y surge toda clase de inconvenientes, surge toda clase, hermano, de situaciones. ¿Sí? Entonces preguntémonos en esta noche, ¿cuánto me afecta a mí la crítica? Es un problema con el que tengo que lidiar. Tal vez usted de esas personas que dice, hermano, a mí no me gusta que nadie me diga nada, a mí me gusta que la gente me deje callado o callada, que me dejen quieto. Tal vez usted de esas personas que dice, hermano, yo soy una persona pacífica, una persona de paz, pero eso sí, cuando alguien me critica o hablan de mí, entonces ahí sí, hermano, yo me enojo y entonces ya actúo totalmente diferente. Entonces, precisamente eso es lo que la palabra desea tratar con nosotros. Esa es la manera como el Espíritu del Señor trata con nosotros para ayudarnos a soportar también estas cosas, amados hermanos, porque ya hemos hablado también que donde quiera que vayamos vamos a enfrentar muchos conflictos, porque sea que seamos usted o yo, habrán otras personas que pueden o suelen ser conflictivas, ¿sí? Que nunca están satisfechas, que siempre están buscando un pero, una falta, personas, amados hermanos, que siempre se dedican lastimosamente a ver las cosas a su manera, y siempre andan buscando el lugar perfecto, la iglesia perfecta, los hermanos perfectos, el liderazgo perfecto, y ni se diga del pastor, el pastor perfecto. Yo quiero decirle que esa iglesia no existe aquí
todavía sobre la tierra y nunca existirá. Que la Biblia dice que el Señor nos está preparando, el Señor está preparando a su iglesia para llevársela a una iglesia santa, una iglesia que no tuviese tacha ni arruga, ¿sí? Pero llena de hombres y mujeres imperfectos, que cometemos errores continuamente, que tal vez en muchas ocasiones fallamos, que somos injustos, que cometemos injusticias. Esa es la iglesia que el Señor está preparando. Por eso el Señor tuvo que decirle a muchos: no he venido a llamar a justos, sino a quién, a pecadores, amados hermanos. Entonces, yo quiero que usted, que sufre tal vez esa situación o que la crítica lo afecta, sí, puede ser que usted no reacciona grotescamente o con ira o con enojo, pero que la crítica tal vez de sus hijos allá en la casa o de su esposo. Esto se ve mucho en los hogares también, ¿verdad? Porque llega el momento, el tiempo donde solo hay críticas de parte y parte. La esposa critica al esposo, el esposo critica a la esposa o a los hijos. Y usted ve que en muchos hogares solo se escucha eso, el cuestionar de los errores, de los defectos. Entonces, amados hermanos, de verdad que este es pudiéramos decir que este también es un virus, una epidemia que afecta, que golpea profundamente la vida, el corazón de una persona, y que puede afectar a la persona, que anímicamente lo puede desalentar, lo puede desanimar. Sí, amados hermanos, una persona puede ser criticada, es herida, no sabe manejar esto y se guarda esa situación, nunca la comparte, nunca la habla, nunca la soluciona, hermano, y lastimosamente, hermano, quien lleva la peor parte es esa persona. Entonces, qué bueno que usted pueda meditar en estas sugerencias que vamos a hablar y que nos sirvan, amados hermanos, para poder soportar esto. Ahora, quiero recordarle que como cristianos seremos el foco del mundo, de la familia, que todo mundo estará ahí presto para cuestionar cuando usted se equivoque. Tal vez en un momento de ira, de enojo en su casa, levantó la voz e inmediatamente todos le oyen y vienen a decirle: pero usted es hijo de Dios, no puede hacer eso, no puede hacer de esta y de aquella manera, o nos enfrentaremos a la calumnia, a tantas situaciones, amados hermanos, que uno no espera, pero que van a llegar. Usted recuerda el caso de José en Egipto. Dice que José era un hombre bien parecido, apuesto, joven, con la gracia de Dios, y que la mujer de su amo comenzó a perseguirlo a tal punto que en un momento de ese acoso, pues cuando tomó a José, él se le soltó y ella quedó con la ropa, con las vestiduras de José, y esta mujer gritó. Si usted y yo eso lo trasladamos a nuestros días, ¿de qué cargo se pudo acusar a José? Pues como escuchamos en nuestros días, lastimosamente, de acoso, ¿sí? Hasta de violación, de haber abusado de una persona, de su confianza, de haber sobrepasado su dignidad. Hermano, y nosotros sabemos todos que la historia no fue así, pero José fue acusado injustamente, ¿sí? Pero usted mira la reacción de José. En ningún momento usted ve a José defendiéndose o renegando o cuestionando a Dios. Usted ve que él va a la cárcel a pagar por un pecado, por una falta que él no cometió. Pero estando allí en esa condición es que Dios lo levanta, lo saca de allí y finalmente se convierte en el gobernador de Israel, segundo al mando después de Faraón, en el gobernador de Egipto, perdón. Entonces, mire, amados hermanos, que esto nos enseña muchas cosas a nosotros. Ahora, la primera sugerencia es diferenciar entre algo constructivo o algo negativo cuando llega a nuestros oídos. Tenga cuidado, porque a veces la crítica no es hacia usted, es hacia otra persona, pero usted es el emisor, el que recibe la información. ¿Sí? Entonces, de ser cualquiera de los dos casos, si es una crítica constructiva o negativa,
nosotros podemos aprender grandes lecciones de esto, ¿sí? Porque tal vez usted conoce la vida de esa persona o es una persona madura que no se deja llevar por las apariencias, por lo que otro le dice de esa persona, y entonces usted calla y aprende, y tal vez usted dice, mire, se cuestiona la vida de alguien sabiendo que yo le conozco, o tal vez esta persona que critica, que cuestiona, no se pone en los zapatos de esta persona. A veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Nos dejamos llevar y en vez de ponerle punto final al asunto, pues nosotros, como dice el dicho, le echamos más leña al fuego, ¿sí? Y cuántos comentarios, críticas que no son al lugar han generado destrucción en un hogar, en una familia, en un hombre, han desvirtuado el testimonio de un hombre, de una mujer de Dios, porque no se miden las consecuencias. Y cuando se llama a las personas a comparecer para que se diga el por qué, usted ve que en la mayoría de los casos hay una justificación y lo que se dice es, es que a mí me dijeron, es que yo oí, ¿sí? Entonces hay que aprender a diferenciar, amado hermano, porque si es algo que va a ser constructivo, pues bienvenido sea, ¿verdad? Pero usted sabe que es algo negativo, no le dé larga ese asunto, amado hermano, y no se preste para eso, no se preste de razonero. Dígale a esa persona, dígale, mire, si usted está incómodo, se siente mal, hable con esa persona. Pero usted no se preste, amado hermano, para que usted sea como el móvil, el que se maneja porque mire, hermano, que la gente a veces no se queja con la persona indicada, se quejan es con los que están alrededor de la persona. En el caso de los equipos deportivos, y es real, la gente no se queja con el director técnico, sino con el ayudante. Entonces debemos diferenciar entre lo que es una crítica constructiva o negativa. Ahora, cuando sea criticado, no se tome las cosas a pecho, sonría, ¿sí? Porque de vez en cuando nos equivocamos, cometemos errores y no está de más que nosotros nos riamos de nosotros mismos y no que abramos una herida más profunda en nosotros, amados hermanos. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado allá en su casa que ha criticado a su esposa en algo y usted tan pronto termina de criticar, comete el mismo error y se dan cuenta y le dicen, mire, usted dijo que no hiciera eso, pero mire, usted también se equivocó de la misma manera? Y hermanos, si hay algo que nos da dificultad a los seres humanos es reconocer que nos equivocamos, reconocer que fallamos. A veces se nos descubre en el acto, a veces se nos descubre en el error y seguimos negando y justificando de por qué hicimos las cosas de esa manera. Hermano, yo creo que nosotros debemos llegar a un punto en nuestra vida, y estoy hablando también de la parte humana, porque nosotros no somos seres sobrenaturales o extraterrestres, somos hombres y mujeres de carne y hueso que vamos en búsqueda de la vida espiritual, que vamos en búsqueda de perfeccionarnos en la santidad y en el temor a Dios, pero que nos equivocamos muchas veces, hermano, que fallamos muchas veces. Y lo triste es que a veces, entre más pasan los años y más la nieve de los años está sobre nosotros, nos tornamos más irritables, no reconocemos, no pedimos disculpas, no pedimos perdón a nadie, no, amado hermano. Yo creo que debe ser al contrario. Nosotros somos los llamados a dar ejemplo. ¿Cuántos hoy en día se quejan de su cónyuge y quieren cambiar al esposo, quieren cambiar a la esposa? Y no, es que él no cambia, es que él, y siempre estamos culpando a él o a ella, pero ¿por qué no reconocemos que tal vez nosotros, si damos el paso al cambio, esas personas lo verán y también querrán cambiar, amados hermanos? A veces
es necesario callar y sufrir el agravio. Pero usted ve que a veces peleamos y peleamos y peleamos porque decimos tener la razón. Otra sugerencia, mire más allá de la crítica. No se detenga a contemplar el contenido del comentario, hermano. Remóntese y mire hacia adelante. Y bueno, ¿y quién fue el que dijo? Ah, Julano y Perano. ¿Y qué fue lo que dijeron? Y entonces el otro viene con el cuento y entonces aparte de lo que dijeron le aumenta más. Y usted sabe que se afecta y eso lo va a afectar más. Entonces mire más allá, porque de pronto, por lo general, a veces la crítica se enfoca o se argumenta en algo que no es verdad, ¿sí? En algo que no es cierto. Pero usted se encoleriza, yo me enojo y digo, pero ¿cómo así? Si no es así, entonces yo voy a hacer el reclamo. Yo voy a poner a esa persona en su sitio. Entonces, amados hermanos, no podemos dejar eh, de remontarnos, de seguir adelante, porque somos nosotros los que definimos, al fin y al cabo decidimos y nos vamos a quedar ahí. Usted se imagina cuántas cosas tiene que afrontar uno, cuántos comentarios negativos escucha uno en este trabajo, que Julano dijo, que a este no le pareció, que aquel se desanimó y se fue porque no le gusta cómo son las cosas aquí. Hermano, uno tiene que escuchar toda esa clase de comentarios y uno tiene que aprender, amado, aprender a convivir con eso y entender que eso siempre va a pasar, ¿sí? Que no es algo extraño y que no nos podemos dejar afectar por estas cosas, hermano. Otra sugerencia, no permita que su corazón se cargue. Tal como llegó el cuestionamiento, la crítica, igual se irá. Con usted cargarse solo deteriorará su comunión con Dios. Y si lo retiene también, se va a afectar con el que lo hizo. ¿Sí? Entonces no deje que su corazón se cargue de estas cosas. No piense, estoy esperando que pase esta situación para enfrentar a tal persona y preguntarle por qué me dijo y habló esto de mí, por qué cuestionó de mí esto. A veces, hermano, algunos ponen como un estandarte, una barrera alrededor y enseñan que no se puede hablar, hermano, y si vamos a la realidad, todos hablamos, todos murmuramos de la autoridad, el que está al frente, el que está sentado, el que está de pie, todos hablamos, murmuramos, pero a veces hay quienes, hermano, manipulan al pueblo, a la iglesia o tantos lugares y cuidadito va usted a hablar del pastor, cuidadito porque le cae la maldición del garabato, ¿sí? No, hermano, todos de alguna manera expresamos lo que sentimos. Decía al inicio que debemos tener cuidado, claro, con lo que a veces expresamos y decimos, porque somos llamados a ser entendidos aún en nuestra manera de hablar. ¿Sí? Pero hay lugares, hermano, donde sucede así, donde si usted medio se le oye que dijo algo, hermano, ya inmediatamente tiene la censura sobre su cabeza y se tilda, se cuestiona a la persona, se le pone un estigma y se daña la reputación de esa persona, se deteriora el testimonio de esa persona, amado hermano. Y es que es un rebelde, y es que hizo un daño, y es que hizo esto, y es que actuó de tal manera, ¿sí? Entonces también debemos tener cuidado en esta parte, amados hermanos, ¿sí? Porque hay lugares donde se endiosa a los hombres y tampoco nosotros debemos caer en ese extremo. Ahora debemos entender que las personas que hacen cosas buenas por lo general son criticadas. Y tenemos el ejemplo más claro, el del Señor Jesucristo, que con todos sus motivos puros, que no se halló pecado en su boca ni engaño, ¿qué le dijeron? Glotón, comelón, bebedor, samaritano, amigo de pecadores, ¿sí?
hasta le dijeron que por Belcebú, el príncipe de los demonios, era que echaba fuera a los demonios. Entonces imagínense por un momento, como el Señor mismo dijo, si del árbol hicieron esto con el árbol verde, ¿qué va a hacer con las ramas? ¿Usted cree que nosotros vamos a escapar? ¿Usted cree que porque tengamos una posición delante de la iglesia o una posición en las cosas seculares que vamos a escapar de esto? ¿Que vamos a utilizar el miedo, el látigo contra la gente para decirle cuidado? No, eso no va a funcionar porque, repito, cada vez que usted quiera hacer cosas buenas, va a ser criticado, va a ser cuestionado, va a ser puesto en tela de juicio todo lo que usted trate de emprender, amado. Ahora, otra sugerencia es esperar la oportunidad para demostrar que tal vez esa crítica es una manera como alguien se ha equivocado acerca de usted por una decisión que tomó. Pero obviamente si es una decisión correcta, porque mire, amado hermano, yo quiero que miremos allá en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, le voy a decir en el capítulo en el capítulo 2, capítulo 2, el versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y también dice el versículo 19, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, y escuche cómo dice, padeciendo injustamente. Y entonces Pedro pregunta, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces hay quienes a veces hacen las cosas incorrectamente, toman decisiones incorrectas y cuando vienen las consecuencias, cuando viene la crítica, porque tiene que ser así por lo malo que se hizo, entonces ellos dicen, es que estoy pasando por una prueba, el Señor me está pasando por una prueba, me están criticando, el diablo me está atacando. No, no es el diablo, nadie lo está atacando, es que eso fue lo que usted sembró y ahora está recogiendo de eso. ¿Sí? Entonces a veces lastimosamente muchos cometemos errores dentro del hogar, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y luego cuando pasan los días, los años, vamos a recoger lo que sembramos, entonces no nos gusta. Y entonces luego salimos a decir que el esposo es el diablo, que la esposa es el diablo, que los hijos son los demonios, que todo el mundo lo está atacando, que todo el mundo está en contra. Pues hermano, de razón, usted ahí no está sufriendo injustamente. Fue porque lastimosamente usted y yo actuamos mal, tal vez. Ahora, si usted ha actuado bien, correctamente, usted es un hombre que ha actuado con integridad, con el deseo de agradar a Dios, de vivir para Dios, el tiempo y Dios se encargarán de demostrar, porque el tiempo es el mejor aliado y le permitirá demostrar a usted que tiene la razón en las decisiones que ha tomado. Entonces puede ser que usted no haya sido bien recibido, no haya sido bien visto. Usted ve que cuando Moisés fue llamado por Dios, usted ve que fue diferente a cuando él quiso defender a un hermano de un egipcio y lo mató y lo escondió en la arena. Y dice que Moisés pensó que esa era la manera de liderar a su pueblo, pero se equivocó.
Y después que Moisés tuvo que huir cuando en una confrontación entre dos de sus hermanos, él trató de intermediar, que le dijeron, me vas a matar como mataste al egipcio. Se supo esto y Moisés tuvo que huir. ¿A los cuántos años tuvo que regresar Moisés? Y donde fue llamado por Dios para ser el precursor y el líder del pueblo y sacarlo de Egipto. 40 años después. Entonces, hermano, el tiempo a veces se encargará de darle la razón de lo que Dios ha hecho en su vida y por qué Dios lo ha llamado. Tal vez usted esté a punto de entregar, de soltar lo que Dios le ha dado. Tal vez usted está queriendo salir corriendo en este momento, olvidarse de todo y decir es que me critican, lo único que oigo es mal, lo único que dicen de mí es que me equivoqué, que las cosas no son así. No se preocupe, que ese es el proceso, esa es la manera. Apenas está entrando, amado hermano, apenas está iniciando. Y por último, esté seguro de lo que está haciendo. Si Dios lo llamó a hacer así las cosas, hágalas de corazón, pero también corrija sus errores en la marcha, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos hacemos lo contrario. Cuando somos cuestionados nos sentimos inseguros y nos concentramos más en los errores. No, usted primero esté seguro y luego enderece sus errores, sus deficiencias, pero no se concentre en los errores y se sienta inseguro. No lo haga. No lo haga, amado hermano, porque si usted huye de sus responsabilidades cada vez que comete un error, nunca logrará nada. Si usted y yo cada vez que experimentamos crítica, cuestionamiento, entonces todo lo dejamos ahí y decimos, no, yo no soy capaz, nunca vamos a lograr nada, siempre la vamos a pasar así. Usted siempre experimentará un sentimiento de derrota y de frustración. Así que no se concentre en sus errores, hermano, y entienda que los va a cometer, que yo voy a cometer errores y que debemos aprender de esos errores y que debemos seguir hacia adelante y terminar con el trabajo, amados hermanos. Quiero terminar con un proverbio árabe. Ese proverbio árabe dice, si usted se detiene cada vez que un perro ladra, nunca verá el fin del camino. Gracioso y hasta suena un poco vulgar, pero nos deja una ilustración real de la vida cotidiana. Si cada vez que usted y yo escuchamos mal críticas sobre nosotros y nos detenemos, nunca lograremos llegar a la meta o al propósito. Espero que haya sido de edificación y de ayuda para su vida parte de esta enseñanza. Quiero invitarlo en esta noche para que oremos y le demos gracias al Señor y que Él nos ayude a lidiar con esta situación que tenemos que vivir, con la crítica. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra no encubre los defectos, ni los errores, ni los pecados de los hombres que has llamado y llamaste desde la antigüedad, Señor. Todo lo contrario, de muchos hombres se conocieron sus escándalos, su proceder incorrecto, pero muchos de ellos fueron corregidos y enderezados a partir de esto que vivieron, Señor. Muchos fueron criticados y cuestionados, porque entendemos que es una parte normal por la cual debemos atravesar y que es un proceso, Señor. Ayúdanos en este tiempo a nosotros también, Señor, porque queremos agradarte, porque queremos vivir para usted cada día, aunque ello implique pagar un precio alto y costoso, Señor. Ayúdanos porque sabemos que nos enfrentamos a la crítica, al cuestionamiento, porque somos el foco de atracción de aquellos, Señor, que no quieren edificar y que cada vez que otros quieren hacerle, siempre salen a cuestionar y a criticar lo que otros bien quieren hacer. Guarda nuestro corazón, Señor, y ayúdanos
a soportar esos momentos. Ayúdanos a mirarlos desde el punto de vista afirmativo y que nos va a servir, que nos va a enseñar, que nos va a ayudar. Señor, si la crítica hiere mis sentimientos, mi corazón, ayúdame para no detenerme y remontarme, Señor, en medio de estas situaciones para seguir adelante y no detenerme en este camino, Señor. Guarda a tu pueblo, al liderazgo, a los colaboradores, a aquellos hermanos que están definidos y claros, que desean vivir una vida agradable delante de tu presencia y vivir para usted continuamente, Señor, y ser fieles. Aquellos que se han propuesto, Señor, a ser hombres y mujeres entendidos, hombres y mujeres que desean honrar tu palabra y tu nombre antes que otras cosas en su propia vida personal. Aquellos que son agentes de cambio en sus hogares, en la iglesia. Ayúdale, Señor, porque seguramente la persecución, el cuestionamiento y la crítica hará parte de su entorno. Fortalece a tu pueblo, guárdanos, ayúdanos en esta hora, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, les agradezco estar con nosotros hasta esta hora. El Señor les continúe bendiciendo a todos, a todas, por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta sus hogares y hasta sus vidas a través del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Por hoy no es más, recordándoles también que el día domingo tendremos el culto dominical, 10 de la mañana, así que les esperamos nuevamente para que tengamos la oportunidad de meditar en una enseñanza de la palabra del Señor, amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, con mucho ánimo, con mucha fortaleza, seguimos adelante y seguimos de la mano del Señor. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, y que Dios les guarde.